Extraer la varilla de nivel de aceite del motor. Desmontar el tornillo de descarga del aceite del motor con el anillo de estanqueidad y descargar completamente el aceite. Con la llave especial correspondiente desmontar el filtro de aceite y recoger el aceite que eventualmente gotea. Lubricar con aceite motor el anillo de estanqueidad del nuevo filtro de aceite. Montar el nuevo filtro de aceite con la llave correspondiente. Montar el tornillo de descarga con un nuevo anillo de estanqueidad. Reabastecer de aceite el motor a través de la boca de llenado. Reintroducir la varilla de nivel de aceite del motor. Quitar los tornillos de fijación y extraer el cárter. Retirar la capa de plástico y el filtro de malla subyacente, prestando atención a no dañar la junta tórica de estanqueidad. Por último, retirar la junta del cárter desenroscando los tornillos que la fijan a la tapa de la biela oscilante. Quitar los tornillos de fijación y extraer la tapa de la biela oscilante. Extraer el muelle, la válvula de regulación de la presión del aceite y sacar la junta. Extraer 14 de los 23 tornillos que fijan la parte inferior del cárter del motor. Volcar el motor y quitar los restantes 9 tornillos. Retirar la clavija de seguridad del perno de la biela oscilante. Utilizando una herramienta idónea, extraer el perno. Extraer la parte inferior del cárter del motor, levantándolo hacia arriba. Al efectuar esta operación, proteger las superficies de estanqueidad del cárter superior de forma tal que la biela, volviendo a caer, no pueda dañarlas. Extraer el árbol de salida del cambio levantándolo, prestando particular atención a no dañar el anillo de estanqueidad. Extraer el árbol de entrada del cambio levantándolo. Levantar la biela y extraer uno de los tornillos de fijación del sombrerete. Tender la biela y extraer el otro tornillo de fijación del sombrerete. Extraer el sombrerete de biela y la biela oscilante. Extraer los cojinetes antifricción del sombrerete y de la biela, dejando ensamblada la misma biela al brazo de compensación. No tratar de desarmar la biela oscilante. Todos los elementos unidos al cigüeñal tienen una sola posición de montaje, por lo tanto, antes de proceder a su desmontaje es indispensable marcar los soportes del cigüeñal, los sombreretes de biela y las bielas para que el remontaje sea realizado en la misma posición. Desenroscar los tornillos que fijan los sombreretes de biela a las bielas y extraerlos. Marcar los pistones y los cilindros. Presionar sobre la biela y extraer el pistón del cilindro, prestando la máxima atención a no dañar la superficie interna del cilindro. Operar de forma análoga para extraer el segundo pistón. Todos los elementos unidos al cigüeñal tienen una sola posición de montaje. Por lo tanto,
Antes de proceder a su desmontaje es indispensable marcar los soportes del cigüeñal para que el remontaje sea realizado en la misma posición. Extraer los tornillos de fijación de los soportes y los mismos soportes. Marcar el sentido de rotación de la cadena de distribución. Extraer el cigüeñal levantándolo. Si los cojinetes antifricción estuvieran desgastados, será necesario cambiarlos. Cuando se sustituye el cigüeñal es preciso sustituir también todos los cojinetes antifricción. Extraer el cojinete antifricción y limpiar su relativo asiento. Montar el cojinete prestando atención a que el reborde presente en el mismo se acople con la sede correspondiente presente en la base y/o en el soporte. Comprobar siempre que los agujeros de lubricación presentes en los cojinetes estén alineados con los canales presentes en la base. Operar de forma análoga para la sustitución de los cojinetes restantes. Limpiar y lubricar el cigüeñal y los cojinetes antifricción de la base. Colocar el cigüeñal en su sede y acoplar la cadena de distribución, prestando atención a que esta última mantenga el sentido de rotación que tenía anteriormente. Limpiar las superficies de unión entre la base y los soportes del cigüeñal. Limpiar, controlar y lubricar los cojinetes en los soportes del cigüeñal. Montar los soportes del cigüeñal con el cuidado de respetar las marcas puestas durante el desmontaje y colocarlos correctamente en las clavijas de centrado. Para fijarlos, emplear siempre tornillos nuevos. Preapretar los tornillos siguiendo la secuencia indicada. Apretarlos siguiendo la misma secuencia. Girar ligeramente el árbol para verificar que no haya tropiezos o adherencias anómalas. Liberar el engranaje de mando de las bombas extrayendo el anillo elástico y la arandela subyacente. Extraer el engranaje y el perno de arrastre. Extraer la tapa de la bomba de impulsión, desenroscando los 3 tornillos de fijación. Extraer el rotor interno, la clavija y el rotor externo. Volcar la base del motor y quitar la tapa de la bomba de extracción desenroscando los 3 tornillos de fijación, poniendo el cuidado de no dañar la junta tórica de estanqueidad. Extraer el rotor interno, la clavija, el árbol de mando y el rotor externo. Antes de efectuar el remontaje, limpiar y lubricar todos los componentes. Colocar el árbol de mando en su sede prestando atención a que los rotores sean ensamblados de forma tal que las marcas puestas sobre los mismos se presenten por el mismo lado. Colocar el rotor externo en su sede. Montar el perno de arrastre. Encajar el rotor interno en el árbol de mando y meterlo en el interior del rotor externo, teniendo el cuidado de acoplarlo correctamente con el perno y verificando que las marcas se presenten por el mismo lado. Montar la tapa de la bomba de impulsión, colocando los 3 tornillos de fijación. Colocar el rotor externo en su sede. Montar el perno de arrastre. Encajar el rotor interno en el árbol de mando y meterlo en el interior del rotor externo, teniendo el cuidado de acoplarlo correctamente con el perno y verificando que las marcas se presenten por el mismo lado. Montar la tapa de la bomba de extracción colocando los 3 tornillos de fijación.
volcar la base del motor y montar el engranaje de mando. Montar el perno de arrastre en el árbol de mando. Montar el engranaje de mando en el árbol, prestando atención a encajarlo correctamente con el perno de arrastre. Bloquearlo en su sede con la arandela y un nuevo anillo elástico. Desmontar el potenciómetro extrayendo los dos tornillos de fijación. Sacar el árbol de mando del cambio. Extraer el árbol y la horquilla de embrague de la quinta y sexta marcha. Sacar la clavija de seguridad. Extraer el árbol y retirar las dos horquillas de embrague de primera, tercera marcha y segunda, cuarta marcha. Para permitir el desmontaje, girar el elemento a estrella de forma que la palanca de bloqueo se sitúe en correspondencia con la posición de punto muerto. Extraer el tornillo y retirar el elemento a estrella desplazando la palanca de bloqueo. Retirar el tornillo de fijación y extraer la palanca de bloqueo, el casquillo y el muelle. Retirar el tornillo de bloqueo y extraer el tambor desmodrómico con ayuda de la herramienta especial para tal efecto. Limpiar, lubricar e introducir el tambor desmodrómico por el lado interno del cárter del motor, sirviéndose de la herramienta específica. Introducir el tornillo de bloqueo, teniendo el cuidado de emplear cola en el acoplamiento. Montar el grupo palanca de bloqueo. Al instalar el muelle, tener el cuidado de apoyar el tope inferior a la nervadura presente en el cárter. Montar el casquillo y la palanca, poniendo el cuidado de acoplar correctamente esta última al muelle. Bloquear todo introduciendo el tornillo con una ligera capa de cola. Ayudándose con un atornillador, desplazar la palanca de bloqueo y acoplar el elemento de estrella al tambor desmodrómico, prestando atención a insertar el perno presente en el primer componente en la sede presente en el segundo. Para terminar el montaje, girar el elemento de estrella de modo que la palanca de bloqueo se sitúe en correspondencia con la posición de punto muerto. Introducir el tornillo para fijar el elemento de estrella. Montar el árbol y colocar las dos horquillas de embrague de segunda, cuarta marcha y primera, tercera marcha e introducir la clavija de seguridad. Montar el árbol y colocar la horquilla de embrague de quinta y sexta marcha. Montar el potenciómetro, teniendo el cuidado de acoplarlo correctamente con el árbol del tambor desmodrómico. Introducir los dos tornillos de fijación, teniendo el cuidado de emplear cola en el acoplamiento. Todos los elementos conectados al cigüeñal tienen una sola posición de montaje, por lo tanto, prestar la máxima atención a las marcas puestas durante el desmontaje. Limpiar y lubricar el pistón y el cilindro. Girar el cigüeñal de modo que el perno de manivela quede vuelto hacia abajo. Engrasar la herramienta para apretar abrazaderas y colocar el pistón completo de biela. Posicionar la herramienta aprieta abrazaderas con el pistón orientado de forma tal que la flecha estampada en el mismo quede vuelta hacia el lado del escape. Hacer deslizar el pistón dentro de la herramienta hasta la completa introducción en el cilindro, prestando atención a que la biela no se tropiece en el cigüeñal. Operar de forma análoga para montar el segundo pistón. Limpiar las superficies de unión entre biela y sombrerete. Limpiar, controlar y lubricar los cojinetes de la biela y sombrerete. Si es necesario, sustituirlos. Acoplar la biela al correspondiente perno de manivela en el cigüeñal.
Colocar el sombrerete de la biela, prestando atención a la correspondencia de las marcas puestas durante el desmontaje, a que el punzonado en los dos elementos coincida y a introducirlo correctamente en los pasadores de centrado. Fijar el sombrerete de la biela con tornillos nuevos. Operando de forma análoga, realizar un segundo apriete final. Operar de forma análoga para la otra biela. Girar el cigüeñal para verificar que no haya tropiezos o roces anómalos. Desmontar las bujías de encendido, los tornillos con las juntas de goma, la tapa del cabezal y su correspondiente junta. Desmontar los siguientes componentes: el tornillo y el anillo de estanqueidad, el muelle, el tensor de cadena, el patín correcadena superior completo de soporte, la montura y la junta tórica, aflojar los árboles, levantando primero el árbol de levas de aspiración y luego el de escape. Retirar el árbol de levas de aspiración soltándolo de la cadena de distribución. Retirar el árbol de levas de escape soltándolo de la cadena de distribución. Retirar los tornillos. Extraer de su sede los tubos del sistema de refrigeración, poniendo atención en los anillos de estanqueidad. Retirar los tornillos, poniendo atención en el superior izquierdo provisto de un anillo de estanqueidad. Retirar la tapa de la bomba del agua con la junta. Retirar el rodete. Retirar el tornillo que fija el cuerpo de la bomba. Fijar el adaptador al árbol de la bomba. Atornillar el extractor de batiente al adaptador. Retirar delicadamente la bomba, prestando atención a los anillos de estanqueidad y al engranaje interno. Proceder retirando las siguientes piezas: el tornillo de fijación del sensor de posición del árbol de levas y el mismo sensor. Los tornillos internos del cabezal, partiendo desde afuera con operaciones diametralmente opuestas. Los tornillos exteriores del cabezal. El patín de deslizamiento anterior de la cadena de distribución. El cabezal. La junta. Girar el cigüeñal de modo que el perno de manivela quede vuelto hacia arriba. Limpiar las superficies de unión entre biela y sombrerete de biela. Lubricar las superficies de deslizamiento del perno de manivela. Posicionar un espesor en el cárter del motor en el punto en el que se apoyará el brazo oscilante, para evitar que dañe la superficie de estanqueidad durante las operaciones de montaje. Acoplar la biela con el brazo oscilante vuelto hacia arriba al perno de manivela en el cigüeñal. Montar el sombrerete de la biela, poniendo atención en hacer coincidir el punzonado en los dos elementos y a introducirlo correctamente en los pasadores de centrado. Colocar un tornillo de fijación nuevo y llevarlo en apoyo. Girar el cigüeñal y tender el brazo oscilante hacia adelante. Tener el cuidado de colocar el espesor entre el brazo y el cárter. Colocar el segundo nuevo tornillo de fijación ejecutando un primer preapriete. Girar el cigüeñal para volver a poner el brazo en la posición inicial a fin de que quede accesible el primer tornillo y ejecutar el preapriete.
Operando de forma análoga, realizar un segundo apriete final. Limpiar y lubricar los árboles del cambio y sus superficies de apoyo en el cárter. Montar el árbol de ingreso y el árbol de salida, prestando atención a introducir el pasador de centrado en el cojinete en su asiento del cárter y que la hendidura del anillo de retención quede vuelta hacia arriba. Controlar que no hayan tropiezos anómalos. Limpiar las superficies de acoplamiento. Aplicar una capa de cola teniendo el cuidado de evitar los conductos de lubricación. Comprobar que el cambio esté en posición de punto muerto. Comprobar que los engranajes en los árboles del cambio estén alineados entre sí. Montar la parte inferior del cárter del motor, poniendo atención en introducirla correctamente en los pasadores de centrado. Enroscar los tornillos que fijan la parte inferior del cárter del motor, llevándolos hasta el apoyo. Los 4 tornillos M8 deben cambiarse cada vez que se vuelve a montar el cárter. Preapretar los tornillos de fijación siguiendo la secuencia indicada. Apretarlos siguiendo la misma secuencia. Apretar los tornillos de fijación siguiendo la secuencia indicada. Ensamblar el brazo oscilante al cárter del motor, introduciendo el perno de fijación y retenerlo en posición aplicando la clavija de retención. Volcar el motor y aplicar los tornillos de fijación restantes. Apretarlos siguiendo la secuencia indicada. Limpiar las superficies de estanqueidad del retén de aceite. Engrasar, con grasa para cojinetes, la superficie de estanqueidad del árbol del retén de aceite. Montar el retén de aceite en el árbol de salida del cambio, prestando atención a no dañarlo entrando en contacto con el brochado del árbol. Limpiar la tapa de la biela oscilante, particularmente las superficies de estanqueidad y las roscas. Introducir el muelle dentro de la válvula y montarla en su sede. Durante el montaje de la tapa, comprobar que la clavija de retención del perno de fijación de la biela oscilante permanezca en su sede y no se salga. Aplicar una nueva junta y la tapa. Extender una ligera capa de mastique en los tornillos de fijación e introducirlos enroscándolos manualmente hasta su apoyo. Apretar los tornillos siguiendo la secuencia indicada. Limpiar las superficies de estanqueidad y las roscas en la tapa de la biela oscilante y en el cárter. Aplicar un nuevo mamparo para el aceite. Extender una ligera capa de mastique en los tornillos y enroscarlos manualmente hasta su apoyo. Enseguida apretarlos, siguiendo la secuencia indicada. Limpiar el filtro de malla y las superficies de estanqueidad. Insertar el filtro de malla en su sede, fijándose en dirigir la nervadura presente en el perfil del filtro hacia el interior. En caso de que el filtro no siga perfectamente el perfil de su asiento, sería necesario sustituirlo. Controlar la integridad de la tapa y de su anillo de estanqueidad. Si estuviesen dañados, hay que sustituirlos. Fijar la tapa con la junta, prestando atención a que todos los encastres queden bien unidos. Limpiar el cárter y las superficies de estanqueidad. Montar el cárter, prestando atención a introducirlo correctamente en los pasadores de centrado.
Enroscar los tornillos, apretándolos según la secuencia indicada. Limpiar la junta tórica de estanqueidad y verificar su integridad, si fuera necesario, sustituirla. Limpiar y lubricar las superficies de estanqueidad del motor y el cárter. Limpiar y engrasar con grasa para cojinetes la dentadura del árbol de transmisión. Montar el motor de arranque en el cárter, prestando atención a no dañar la junta tórica de estanqueidad. Fijarlo enroscando los dos tornillos. Posicionar los tubos inferior y superior en su sede, prestando atención a los anillos de estanqueidad y enroscar los tornillos. Extraer el tornillo, el casquillo y la arandela cónica. Si es necesario, con ayuda de un extractor, quitar el piñón, prestando atención a proteger la rosca del árbol. Limpiar y lubricar las dentaduras del árbol principal y del piñón. Acoplar el piñón al árbol, teniendo cuidado de poner el lado con el lateral mayor vuelto hacia el motor. Insertar la arandela cónica de modo que el diámetro grande se apoye sobre el piñón y que el casquillo tenga la embocadura vuelta hacia la arandela. Aplicar una ligera capa de mastique al tornillo de fijación. Enroscando el tornillo en el árbol, prestar atención a introducir la embocadura del casquillo en el orificio de la arandela cónica. Desbloquear el asiento girando en sentido antihorario el perno posterior de fijación y extraerlo haciéndolo correr hacia atrás. Quitar la capa de la boca de llenado del depósito de carburante y extraer los tornillos de fijación. Extraer la cubierta del depósito y poner nuevamente la tapa en la boca de llenado del mismo. Esto evita la salida de vapores de gasolina. Quitar los tornillos de fijación de la carena y extraerla haciéndola correr ligeramente hacia adelante. Operar de forma análoga para extraer la carena del lado opuesto. Desbloquear el asiento girando en sentido antihorario el perno posterior de fijación y extraerlo haciéndolo correr ligeramente hacia atrás. Quitar la tapa de la boca de llenado del depósito de carburante y extraer los 5 tornillos de fijación. Extraer la cubierta del depósito y poner nuevamente la tapa en la boca de llenado del mismo. Esto evita la salida de vapores de gasolina. Desconectar el conector eléctrico del sensor de temperatura del aire ubicado detrás de la caja del filtro y extraer los 2 tornillos de fijación de las carenas. Quitar los 2 tornillos que fijan posteriormente la tapa de la caja del filtro y desenroscar los 2 anteriores. Extraer la tapa de la caja del filtro levantando ligeramente la parte anterior, prestando atención a no dañar las superficies de estanqueidad laterales. Retirar el filtro de aire. Quitar eventuales impurezas presentes en la caja del filtro. Montar el nuevo filtro de aire en su sede. Colocar la tapa. Al efectuar esta operación, tener el cuidado de no dañar las juntas de estanqueidad laterales de la tapa. Poner los 4 tornillos de fijación de la tapa y restablecer la fijación central de las carenas laterales. Reconectar el conector eléctrico del sensor de temperatura del aire. Quitar la tapa de la boca de llenado del depósito de carburante y montar la cubierta del depósito. Enroscar los 5 tornillos de fijación. Volver a poner la tapa en la boca de llenado del depósito de carburante. Volver a montar el asiento bloqueándolo con su correspondiente perno de fijación.
Poner la moto apoyada en el caballete lateral. Quitar la tapa del radiador y llenar el sistema lentamente con el líquido de refrigeración hasta el nivel de la boca de llenado del radiador. Purgar el aire aflojando el tornillo de purga ubicado en la tapa de la bomba del agua. Cuando salga solamente líquido, apretar el tornillo. Restablecer el nivel correcto del líquido del radiador y cerrar la tapa. Arrancar el motor para llevarlo a la temperatura de operación y comprobar que el radiador se caliente de manera uniforme. Apagar el motor y dejarlo enfriar. Abrir la tapa del radiador y rellenar con líquido refrigerante si es necesario, y cerrar la tapa. Arrancar nuevamente el motor y repetir el ciclo de calentamiento-refrigeración. Abrir la tapa del radiador y rellenar con líquido refrigerante si es necesario, y cerrar la tapa. Arrancar nuevamente el motor y dejarlo funcionando hasta que se ponga en marcha el ventilador. Cuando el ventilador se apague, apagar el motor y dejarlo enfriar. Con el motor frío, abrir la tapa del vaso de expansión. Añadir líquido en cantidad tal que el nivel esté comprendido entre las muescas de referencia mínima y máxima. Cerrar la tapa del vaso de expansión. Colocar debajo del cilindro un espesor de goma que impida el contacto entre válvulas y superficie de trabajo. Volcar los balancines. Con un imán, retirar las semiesferas y guardarlas ordenadamente. Fijar al cabezal el apoyo deslizante. Introducir la herramienta de compresión de los muelles. Bloquear el soporte deslizante. Precargar el muelle de la válvula. Retirar los semiconos de retención de la válvula. Soltar el muelle de la válvula y retirar la herramienta de compresión. Retirar el platillo y el muelle. Levantando el cabezal, extraer la válvula. Levantar el cabezal e introducir la válvula lubricada con aceite motor en su asiento, teniendo el cuidado de cubrir la sede de los semiconos sobre la válvula para no dañar la junta. Volviendo a poner el cabezal apoyado sobre la superficie de trabajo, colocar debajo del cilindro un espesor de goma. Introducir el muelle y el platillo. Introducir la herramienta de compresión de los muelles. Bloquear el soporte deslizante. Precargar el muelle de la válvula. Introducir los semiconos de retención de la válvula. Soltar el muelle de la válvula. Retirar la herramienta de compresión. Retirar el soporte. Colocar las semiesferas entre válvula y balancín lubricados con aceite motor. Colocar los balancines en posición base. Desbloquear el asiento girando en sentido antihorario el perno posterior de fijación y extraerlo haciéndolo correr ligeramente hacia atrás. Desconectar el conector eléctrico de alimentación de la bomba. Retirar el racor del tubo de gasolina desenroscando los tornillos de fijación, prestando atención a no dañar los anillos de estanqueidad. Sirviéndose de la herramienta específica, retirar la abrazadera de fijación de la bomba. Extraer la bomba levantándola por la brida, prestando atención a no dañar el anillo de estanqueidad.
Extraer el anillo de estanqueidad. Montar el anillo de estanqueidad poniendo cuidado en acoplar correctamente los perfiles del anillo sobre la brida del depósito. Introducir la bomba en el depósito respetando la lengüeta de referencia. Fijar la bomba enroscando manualmente la brida al depósito y luego apretarla con la herramienta específica. Antes de conectar el racor del tubo de gasolina a la bomba, controlar el estado de las juntas tóricas y, si es necesario, sustituirlas. Enroscar los 2 tornillos de fijación del racor y conectar el conector eléctrico. Volver a montar el asiento bloqueándolo con su correspondiente perno de fijación. Limpiar las superficies de estanqueidad de la culata de cilindros y del cárter del motor y montar una nueva junta. Montar la culata, prestando atención al acoplamiento culata-cárter mediante los pasadores de centrado. Colocar los tornillos sin apretarlos. Preapretar los tornillos siguiendo el esquema indicado. Apretarlos siguiendo el mismo orden del preapriete. Colocar el cuerpo de la bomba de agua en su asiento utilizando la herramienta específica y fijarla con el tornillo correspondiente. Atornillar el rodete. Montar la tapa de la bomba con una nueva junta y fijarla con los tornillos correspondientes, prestando atención al superior izquierdo que tiene un anillo de estanqueidad. Colocar el tubo inferior E superior en su asiento prestando atención a los anillos de estanqueidad. Colocar los tornillos. Recuperar la cadena de distribución y fijarla en un punto adecuado. Controlar que el cigüeñal esté bloqueado en posición de punto muerto superior. Lubricar todas las superficies de apoyo con aceite de motor. Montar el árbol de levas de escape de forma que la marca X sobre el engranaje quede alineada con el plano superior del cabezal. Apoyar la cadena de distribución sobre el engranaje del árbol de escape. Montar el árbol de levas de aspiración de forma que la marca IN sobre el engranaje quede alineada con el plano superior del cabezal. Apoyar la cadena de distribución sobre el engranaje del árbol de aspiración. Comprobar que las marcas X e IN sobre los engranajes de los árboles de levas estén alineadas entre sí y paralelas al plano superior del cabezal. Montar el patín correcadena anterior. Lubricar las juntas tóricas con aceite de motor y montarlas en su asiento. Para evitar que los componentes se dañen, antes de atornillar la caja de los cojinetes, prestar atención a la correcta posición axial del árbol de levas. Lubricar la caja de cojinetes sobre las superficies de deslizamiento con aceite de motor y montarla prestando atención a las guías axiales. Montar el patín correcadena superior y apretar todas las tuercas de fijación en el orden indicado. Controlar el juego de las válvulas con el espesímetro. Montar el tensor de cadena, el muelle y el tornillo con el anillo de estanqueidad. Lubricar y colocar el tornillo de fijación. Retirar la herramienta de fijación del cigüeñal al PMS. Montar y apretar el tornillo con un nuevo anillo de estanqueidad.
Montar el sensor de posición del árbol de levas y fijarlo con el tornillo correspondiente. Limpiar la junta y las superficies de estanqueidad de la culata y de la tapa del cabezal. Aplicar el sellante sobre la junta en los puntos indicados. Montar la junta y la tapa del cabezal. Engrasar la rosca de los tornillos. Colocar los tornillos con nuevas juntas, apretándolos en el orden indicado. Lubricar la rosca de las bujías de encendido con pasta de cobre y montarlas con una llave para bujías. Retirar el tornillo con el anillo de estanqueidad. A través del orificio controlar si se ve la muesca en el brazo de la manivela. Con la herramienta específica, bloquear el cigüeñal en posición de punto muerto superior. Retirar los tornillos de fijación de la tapa del embrague. Proteger adecuadamente el árbol de cambio para evitar que se dañe la junta correspondiente. Sacar el cárter del embrague y la junta. La arandela de empuje del árbol de cambio podría pegarse al cárter del embrague. Desmontar los tornillos, las arandelas y los muelles del embrague procediendo con operaciones diametralmente opuestas. Desmontar el plato de apriete y el eje del pistón de desembrague. Extraer las laminillas de junta y las de acero. Montar el disco especial de parada del remolcador. Destornillar la tuerca y retirar la arandela ondulada. Retirar el cubo y la arandela distanciadora. Retirar la caja embrague con el engranaje de mando de la bomba de aceite, prestando atención a los cojinetes de rodillos y al casquillo distanciador. Retirar la arandela de empuje. Montar la arandela de empuje y los cojinetes de rodillos intervalados por la arandela distanciadora, lubricados con aceite motor. Montar el engranaje de mando de la bomba de aceite en la campana embrague, prestando atención para unir correctamente los acoplamientos de los dos elementos. Montar la campana embrague, prestando atención a los engranajes de la bomba de aceite. Montar la arandela distanciadora. Limpiar y lubricar la dentadura del árbol de entrada y del cubo del embrague. Montar a fondo el cubo. Montar el disco especial de parada del remolcador. Limpiar la rosca. Colocar la arandela ondulada y la tuerca teniendo el cuidado de emplear una cola frenarrosca en el acoplamiento. La boquilla del aceite del árbol del embrague no se debe ensuciar con la cola frenarrosca. Desmontar el disco especial de parada del remolcador. Lubricar todos los discos del embrague con aceite de motor. Montar primero el disco de acero que tiene la incisión. Montar todos los discos de acero con el canto vivo hacia el interior. En el paquete de discos hay 9 discos recubiertos, de los cuales 2 con remolcadores estrechos y 7 con anchos. Sucesivamente montar un disco recubierto con remolcadores delgados. Montar los discos de acero alternados con los discos recubiertos con remolcadores anchos. Montar todos los discos de acero con el canto vivo hacia el interior. Por último, montar un disco recubierto con remolcadores delgados en posición desfasada respecto a los otros.
Montar el perno actuador en el plato de apriete y montar el plato de apriete. Colocar los muelles y las arandelas, prestando atención a dirigir el lado cóncavo hacia el muelle. Montar los tornillos, apretándolos en orden diametralmente opuesto. Retirar la herramienta de bloqueo del cigüeñal. Montar y apretar el tornillo con un nuevo anillo de estanqueidad. Limpiar las superficies de estanqueidad de la tapa y de la base, prestando atención a no obstruir los conductos principales del aceite que deben estar libres. Colocar una nueva junta, prestando atención a insertarla en los pasadores de centrado. Proteger adecuadamente el árbol de cambio para evitar que se dañe la junta. Girar el chafán del perno actuador del embrague a la posición de montaje. Montar la tapa, prestando atención a los pasadores de centrado y posicionar correctamente la leva de acoplamiento del cable del embrague. Montar los tornillos siguiendo el orden indicado. Introducir la varilla del nivel de aceite. Comprobar que la leva de acoplamiento del cable del embrague se mueva libremente por toda su carrera. Retirar los tornillos de fijación de la tapa y la junta. Retirar el tornillo y arandela de fijación del volante sobre el cigüeñal. Calentar el cubo del volante a la temperatura de 100 grados centígrados antes de montar el extractor. Extraer el volante completo de rueda libre. Separar las dos ruedas y retirar los engranajes de conexión con el motor de arranque. Para consentir la remoción del motor de arranque es preciso desconectar los dos tubos del sistema de refrigeración extrayendo los respectivos tornillos. Extraer el motor de arranque desenroscando los dos tornillos de fijación. Montar los engranajes de conexión al motor de arranque en sus respectivos asientos, prestando atención a que encima del intermedio va montada una arandela distanciadora. Limpiar el collar y el cojinete interno del engranaje de la rueda libre y lubricar con aceite de motor. Montar el engranaje de la rueda libre en el cigüeñal. Limpiar el cono del cigüeñal y el del volante. Aplicar una capa delgada de cola en el cono del cigüeñal. Es posible que el cojinete de la rueda libre se bloquee. La rueda libre no debe entrar en contacto con la cola. Montar el volante en el cigüeñal, teniendo el cuidado de alinear la ranura con la chaveta y de calzar la rueda libre en su relativo engranaje. Limpiar la rosca del cigüeñal y la del tornillo de fijación del volante. Colocar el tornillo con la arandela, teniendo el cuidado de extender una ligera capa de cola en la rosca del mismo tornillo. Limpiar las superficies de estanqueidad de la tapa y de la base del motor. Montar una nueva junta prestando atención a los pasadores de centrado. Montar la tapa del alternador y fijarla enroscando los tornillos según el orden de apriete indicado.
Montar el motor de arranque. Fijar el motor enroscando los dos tornillos. Colocar los tubos del sistema de refrigeración en sus respectivos asientos. Y fijarlos con los respectivos tornillos. Para poder extraer el motor de arranque es necesario desconectar los dos tubos del sistema de refrigeración del intercambiador, desenroscando y extrayendo los respectivos tornillos, prestando atención a los anillos de estanqueidad. Extraer el motor de arranque desenroscando los dos tornillos de fijación y sacándolo hacia la derecha. Al extraer el motor de arranque del cárter, poner especial cuidado para no dañar el anillo de estanqueidad.